Problema 5, examen, segundo parcial, 1-2019. Un ciclo simple de refrigeración por compresión, como se muestra en la figura, opera con freón 12, como fluido de trabajo bajo las siguientes condiciones. Presión 1 y presión 4, 100 kilopascales, presión 2, presión 3, 1,2 megapascales, temperatura 2, 80 grados centígrados, temperatura 3, 30 grados centígrados, estado 1, vapor saturado. Determinar el coeficiente de performance de este refrigerador. Solución del problema. Nos dice que en este problema se trata de un ciclo de refrigeración. Ya sé que estamos en el ciclo Rankine, pero vamos a llevar ahora lo que es el ciclo de refrigeración. Y lo vamos a hacer directo resolviendo este problema. Lo vamos a hacer así porque cuando este problema entró en un examen pasado también fue sorpresa, ¿no? Los alumnos no esperaban tener un ciclo de refrigeración en el examen, ya que el examen era más debido al ciclo Rankine. Pero van a ver que nosotros vamos a poder resolver este problema utilizando todo el conocimiento que nosotros sabemos hasta ahora. Recuerden cuando nosotros terminamos el problema, el capítulo de entropía, les dije que nosotros ya habíamos llevado en absoluto toda la teoría que necesitamos en termodinámica, que a partir de entonces solo era una aplicación de la termodinámica. El ciclo Rankine que acabamos de llevar, nosotros lo hubiéramos podido resolver sin necesidad de teoría, sin necesidad de llevar el ciclo Rankine, porque ustedes ya conocen primera ley de volumen de control, conocen cómo hacer el balance de masa, conocen qué es el rendimiento de una máquina térmica. Ustedes hubieran podido resolver el ciclo Rankine sin conocerlo al ciclo Rankine. Es por eso que vamos a resolver este problema de refrigeración sin necesariamente haber llevado teoría de refrigeración. Entonces empezamos. Nos dice que tenemos un ciclo de refrigeración por compresión. Lo vamos a explicar a continuación qué se refiere a este ciclo. Pero nos dice que se utiliza como fluido de trabajo freón 12. Freón 12 es un refrigerante. Entonces este ciclo de refrigeración no utiliza agua como el ciclo Rankine, sino un refrigerante. Existen varios. En este caso, freón 12. Nos dice y ya nos dan las presiones concretas. Presión 1 y presión 4, 100 kilopascales. Presión 2, presión 3, 1,2 megapascales. También nos da la temperatura 2, 80 grados centígrados. La temperatura 3, 30 grados centígrados. Y nos dice que el estado 1 tiene que ser vapor saturado. Para nosotros, ¿qué significa? Calidad 1 es igual a 1. Entonces ya tenemos los datos, nos han dado de esta manera, también nos han dado un gráfico. ¿Y qué nos piden hallar? Nos piden hallar el COP, el coeficiente de rendimiento. ¿Qué tan efectivo es este refrigerador? Yo le pongo R porque recuerden que existe un COP para refrigeración y también un COP para una bomba de calor. Entonces vamos a recordar un poco la segunda ley. Recuerden que en refrigeración ya hemos avanzado en la segunda ley. Vamos a recordar un poco qué decíamos de los refrigeradores. Un refrigerador, acá está, es un dispositivo que me permite enfriar un espacio. Este espacio que yo quiero refrigerar. ¿Cómo lo hace? Desechando el calor. ¿De dónde? Del espacio que deseo refrigerar hacia el ambiente. Desecha calor para enfriar los alimentos, la carne, la leche que está dentro del refrigerador. Pero ¿qué sucede? Este espacio está más frío que el medio ambiente. Entonces sería como si yo deseara hacer una transferencia de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Recuerden que esa transferencia de manera natural es imposible, no se lo puede hacer. Entonces justamente este ciclo me permite hacer eso. Pero tiene un costo. Yo necesito meterle un trabajo de entrada. Mi refrigerador yo lo enchufo, ¿no es cierto? Lo enchufo para que funcione, para que me deseche calor de un espacio frío hacia un espacio caliente. Entonces, ¿qué era el coeficiente de desempeño? El COP. Este es el que me permitía medir el desempeño de mi refrigerador. Recuerden que nosotros no utilizábamos rendimiento. ¿Por qué no utilizábamos rendimiento? Porque el rendimiento casi va del 0 al 100, del 0 al 1, recuerden.
Una máquina térmica perfecta era la que tenía 1. Acá lo han llamado coeficiente de desempeño porque el número que sale acá muchas veces es mayor a 1, así que no tenía sentido llamarle rendimiento. Lo han llamado COP, coeficiente de desempeño, Coefficient of Performance en inglés, ¿no? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué es lo que yo deseo del refrigerador? Yo deseo refrigerar este espacio. ¿Cómo? Desechando este calor. QL. ¿Por qué se llama QL? QLOW. Porque es el calor del espacio frío. El calor que sale del espacio frío. Sobre la entrada requerida. ¿Qué se requiere para que funcione este dispositivo? Meterle un trabajo de entrada. Yo lo enchufo a mi refrigerador. Entonces el COF de refrigeración quedaba de esta manera. QL sobre trabajo neto de entrada. Esta es una expresión. Este es el COF para cualquier refrigerador que utilice cualquier ciclo de refrigeración. Ustedes pueden calcular el COF con esta fórmula. Existe otra fórmula. Yo utilizo primera ley. Todo el calor que entra, todo el trabajo que entra es igual al calor que sale. No se pierde energía. Yo despejo el calor neto de entrada, lo reemplazo en esta parte, hago un poco de algebrita para que solo me quede calor H sobre calor L y tengo esta otra fórmula para hallar el COP R. Fíjense, ambos funcionan para hallar el COP, pero fíjense acá. Acá está en función a puro calores. Entonces ustedes ya dirán, le gusta el auxiliar, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar esta porque a mí me conviene que todo esté en función a calores. Acá está en función a trabajo y a calores. Cualquiera de estos funciona para hallar el COP. Bueno, aquí una pregunta. ¿Cuál es el ciclo que hace funcionar al refrigerador? Aquí dentro tenemos un ciclo, fíjense. Nosotros cuando estábamos avanzando la segunda ley de la termodinámica, no nos hemos puesto a pensar en qué ciclo había aquí adentro, ¿no? Este es el ciclo que hace funcionar este refrigerador. Nosotros hemos llevado solamente uno. ¿Cuál es esta? El ciclo de Carnot. El ciclo de refrigeración de Carnot. También le llaman el ciclo inverso de Carnot. Este es el único ciclo de refrigeración que nosotros conocemos hasta ahora, pero existe mucho más, y aquí vamos a introducir el que nos da el enunciado de este examen. Nos dice que es un ciclo simple de refrigeración por compresión. Es este ciclo. Lo vamos a explicar, pero no era necesario conocerlo. Luego vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hace? Este es el espacio que yo deseo refrigerar. Este es donde están mis alimentos. Yo quiero enfriar mis alimentos. ¿Cómo lo hago? Desechando calor. Pero ¿quién absorbe ese calor? Esta parte se llama evaporador. Es la que está dentro de nuestro refrigerador. Abrimos la puerta y ese espacio es el evaporador. Entonces, el calor que se desecha de mis alimentos, ¿quién lo gana? Lo gana el fluido de trabajo que pasa justamente por el evaporador. Ese es el que gana ese calor desechado por los alimentos. Entonces el evaporador es un dispositivo que tiene calor de entrada. ¿Cuál es el calor que le entra? El que está desechando los alimentos. Listo, ya lo conocemos al evaporador. Viene a 1, estado 1. Luego, a este fluido de trabajo viene por el compresor. El compresor es el dispositivo. Fíjense, en la parte de atrás de su refrigerador es como una maquinita negra, es como un motorcito más o menos, una maquinita negra. Yo lo enchufo, ese es el que realmente necesito enchufar. Es el trabajo de entrada, el compresor. ¿Qué hace? Lo comprime. ¿Para qué lo comprime? Para que se eleve la presión. Eleva la presión de mi fluido. Entonces, el compresor, un dispositivo que yo le meto trabajo. Es lo único que necesito saber. Acá tenemos un fluido que tiene mucha energía térmica. Energía térmica, ¿por qué? Porque le he agregado calor acá. También aquí le he agregado trabajo, ha subido su presión. Yo necesito desechar esa energía. Lo necesito desechar. ¿Dónde la voy a desechar? Al medio ambiente. ¿Cuál es el dispositivo que me permite eso? El condensador. El condensador desecha esa energía en forma de calor hacia el medio ambiente.
Este condensador también se lo puede ver en su refrigerador. Es como un serpentín negro muchas veces, ¿no es cierto? En forma de serpiente. Y ustedes pueden tocar, está caliente. ¿Por qué? Porque está desechando esa energía en forma de calor. Luego viene acá el fluido. ¿Se acuerdan que aquí nosotros hemos elevado la presión? Ahora quiero volver a bajar la presión. ¿Cómo lo hago? Mediante una válvula de expansión. Esta es la que me permite bajar la presión. Es por eso que existe dos presiones, una baja, 1 y 4, y una alta, 2 y 3. Por eso nos han dado, fíjense, presión 1 y 4, 100 kilopascales, presión baja, y esta es la alta, 2 y 3, presión 2, presión 3, 1,2 megapascales. Listo, entonces, fíjense, evaporador, calor de entrada, compresor, trabajo de entrada, condensador, calor de salida. Válvula, recuerden, ¿qué hacía una válvula? Tenía calor de entrada, trabajo de salida, calor de salida. No, ninguno de esos. Se igualaba a cero, ¿se acuerdan? Se igualaba a cero. No había ni calor ni trabajo. Entonces, ¿qué me quedaba? Que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4. Este era un proceso a entalpía constante, ¿sí? Eso es lo único que necesitaban saber. Entonces empezamos con el problema, ya hemos dado una explicación, hemos recordado que era un refrigerador y una explicación del ciclo de refrigeración por compresión. Balance de masa. Aquí estoy poniendo el gráfico verdadero que nos daba en el examen, solamente que yo lo he coloreado un poco, lo he arreglado un poquito, pero esta es la figura que nos daba en el examen. Bueno, balance de masa. Todos estos dispositivos son de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir? Toda la masa que entra es igual a toda la que sale. Toda la que entra es igual a toda la que sale. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿este es un camino único? ¿Existe una separación de flujo másico en algún lugar? No. Fíjense, este es un camino único. Fíjense, un camino único. En ningún lugar existe una separación. Por lo tanto, flujo másico 1 es igual a la de 2, es igual a la de 3, es igual a la de 4. Es un flujo másico constante en todo el ciclo. Y para lo que nos pidieron, no necesitamos el flujo másico. Nos están pidiendo el COP, ¿recuerdan? No necesitamos el flujo másico para eso, según la fórmula. Entonces podemos tomar como si una unidad de flujo másico estuviese atravesando todo este ciclo. No nos dan el flujo másico. Una nota. Fíjense cómo este ciclo de refrigeración va en sentido contrario a las agujas del reloj. Fíjense. Lo que era opuesto a una máquina térmica, por ejemplo, el ciclo Rankine, que iba en el sentido contrario. ¿Recuerdan? Aquí era el condensador, la bomba, el caldero y el compresor, ¿no? Como a la inversa, ¿no es cierto? Esto generalmente sucede en todas las bibliografías. Entonces, balance de masa. Todos son del mismo flujo másico, lo tomamos como 1. Balance de energía. Vamos a utilizar la primera ley por unidad de masa. Esta es la primera ley, recuerden, ¿no? Primera ley para volúmenes de control. Y acá está algo interesante. Los alumnos no conocían cómo era el ciclo de compresión de refrigeración. Ciclo de refrigeración por compresión, no lo conocían. Pero fíjense que no era necesario conocerlo. Cuando uno tiene los conocimientos de termodinámica bien puestos, o sea, los conoce a la perfección, sabe cómo utilizarlos, no necesita. Ya el examen les da todas las pautas que necesitan saber. Como dice acá, la gráfica nos da toda la información necesaria de cada dispositivo. Así que lo que yo he explicado en la anterior diapositiva del ciclo de compresión no era necesario conocerlo. ¿Por qué? Fíjense acá, ¿cómo dice? El evaporador, yo no conozco el evaporador, no conozco, pero fíjense, acá nos da la pauta. El evaporador es un dispositivo que le entra calor de entrada, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo evaporador, fíjense, la gráfica me da acá, calor de entrada, entonces este es el único que se mantiene. Es igual a entalpía de salida, entalpía 1 menos entalpía de entrada, entalpía 4. Listo, este había sido el evaporador. Calor de entrada, entalpía 1 menos entalpía 4.
Compresor, yo no conozco un compresor, acá me da la pauta, es un dispositivo que me entra trabajo. Entonces, este es el único que se mantiene, trabajo de entrada. Compresor, trabajo de entrada. Entalpía de salida me dice entalpía 2 menos la de entrada, entalpía 1. Este es el trabajo de entrada de un compresor. Condensador. El condensador ustedes ya lo conocen. Es un dispositivo que me permite desechar calor. Entonces desecho calor. Entonces, ¿cuál es el único que se mantiene? Menos calor de salida. Es igual. Condensador. Entalpía que sale 3. Fíjense, están las flechitas. ¿Cuál me entra al condensador? Entalpía 2. Yo lo multiplico por menos 1 para que no me comience con un negativo. Y tengo el calor de salida. Posteriormente la válvula. No me recuerdo cómo era la válvula. Acá está. Válvula de expansión isoentálpica. ¿Se acuerdan? Esta palabra iso es como isoentrópica, ¿no es cierto? De entropía constante. Acá iso es entalpía constante, ¿no es cierto? Es igual. Iso igual. La entalpía 3 es igual a la de 4. Válvula y tenemos la expresión. ¿Por qué? Porque en una válvula no hay calor de entrada, no hay trabajo de entrada, no hay calor de salida, no hay trabajo de salida. Entonces todo esto es 0. Por lo tanto la entalpía de salida es igual a la de entrada. Listo. Y aquí me da también su chanchullo. Entonces fíjense que aplico la primera ley. Me dan la información, no necesito más. No necesito saber el ciclo, ¿no? Claro que siempre es necesario saber qué hace un evaporador, un compresor, un condensador, qué hace una válvula. Cada vez vamos aprendiendo más dispositivos termodinámicos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo el COP. Ya hemos explicado de dónde venía el COP. Esta era la fórmula. Yo voy a utilizar la que está en función a calores. Pero aquí me decía Q-height y Q-low. Y aquí también me da. El Q-height es el que está donde el condensador. ¿Por qué le dicen height? Porque desecha calor a la temperatura más alta, que es el medio ambiente en este caso. Por eso es height. Entonces para nosotros el Q-height es el calor de salida. Es el Q-height, el calor de salida. El Q-low. Es este, fíjense, es el que está en el evaporador. ¿Por qué le dicen low? Porque proviene de la temperatura más baja de este ciclo, donde están mis alimentos. Este es el calor de entrada. Este había sido el Q-low. Entonces pongo el COP en función a esos calores de salida y de entrada. Y de paso, en vez de utilizar mayúsculas, porque yo no tengo flujo másico, utilizo las minúsculas. No pasa nada. Es como si el flujo másico arriba y abajo se simplificara, así que no necesito. Entonces, este es la fórmula que yo voy a utilizar para el COP. Yo estoy escogiendo esta fórmula en función a los calores. Algo más. Fíjense que yo no necesitaba... Acá está. No era necesario hallar el trabajo del compresor. Fíjense, no lo vamos a utilizar. Porque yo he decidido trabajar con puros calores. Este sí lo necesitamos porque seguramente... como la entalpía es una propiedad, seguramente lo vamos a utilizar en propiedades, esta formulita, ¿no es cierto? Pero esta es una elección mía. Entonces, como les he dicho ya en los últimos videos, tal vez lo mejor sería primero hallar lo pedido y luego ir a la primera ley y ya solo hallar lo que nos piden, en este caso calores, ¿no? Solamente que aquí yo necesitaba mostrarles la primera ley para todos los dispositivos. Entonces, siguiente paso, propiedades. Vamos anotando todas las propiedades que nos dan. Propiedad 1, 2, 3 y 4. Fíjese qué tan fácil este examen que ya nos da casi todas las propiedades. ¿Se acuerdan? Nos daba la presión baja, presión 1 y presión 4, 100 kilopascales. La presión alta, presión 2 y presión 3, 1,2 megapascales. Nos decía que el estado 1 tiene que ser calidad 1. Nos daba la temperatura 280 y la temperatura 3 de 30 grados centígrados. Listo. Ya tenemos casi todo. ¿Cuál nos falta? Este nomás. ¿De dónde viene? Del proceso. ¿No? Del proceso. Pero antes, Freon 12. Nunca hemos trabajado con un refrigerante. O por lo menos con el Freon 12 no. Tal vez sí con el R134A. ¿De dónde sacamos eso? Podemos utilizar lo siguiente. Podemos sacar una tabla del Freon 12 de internet. Lo podemos hacer de esa manera. Yo voy a resolver en este video
con una tabla que yo he sacado del Freon 12. Pongo tabla termodinámica del Freon 12 y les va a aparecer. La primera que les aparece, esa es. De todas maneras, yo voy a poner la tabla en el Google Classroom para que ustedes lo puedan tener, la del Freon 12. En el examen también han utilizado el Freon 12 que viene en el libro Potter. Hay Freon 12, ¿ya? En el Cengel no hay Freon 12. En el Cengel hay el R134A. Ahora, este refrigerante 134A en la vida real es un refrigerante más amigable con el medio ambiente, es más nuevo. El Freon 12 es muy contaminante. Es por eso que el Freon 12 ha sido reemplazado por el R134A. Se podría decir que tienen las mismas propiedades. Así que en el examen se ha permitido estas tres alternativas. Del internet casi nadie lo ha hecho porque no se permitía celulares en el examen, pero algunos lo han logrado, ¿no es cierto? El Freon 12 del Potter, los que tenían Potter, los que tenían Cengel han utilizado el R134A. Y no hay posibilidad de usar la aplicación. Si ustedes van en el Thermonator, por si acaso, ustedes quieren utilizar el Freon 12, van a ver que es de paga. Tienen que pagar para utilizar el Freon 12. Si ustedes pueden tener eso, perfecto. Si no lo tienen, en este caso tendrían que utilizar puras tablas. Entonces, siempre es necesario conocer tablas. Sobre todo les digo eso a las personas que ya se están basando puramente en la aplicación. Es necesario conocer, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar para resolver en este video el Freon 12 que he hallado de una página de internet. Estos dos van a ver que las entalpías van a ser muy diferentes, las entalpías. Muy diferentes. Pero el resultado van a ver que casi sale igual, si ustedes lo comprueban, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. ¿De dónde sale esta? Necesito una propiedad más. Del proceso. ¿Cómo era el proceso de 3 a 4? ¿Es donde estaba la válvula? Entalpía constante. Por lo tanto, la entalpía 4 es igual a la de 3. Listo. Ya tengo todo completado. Voy anotando en qué fase está. La primera, por definición del problema, está en vapor saturado, calidad 1. La 2, ustedes lo pueden comprobar, está en vapor sobrecalentado. La 3 lo pueden comprobar, está en líquido comprimido. Y la 4 está justo en la zona de mezcla, dentro de la campana, ¿no? Eso les da la aplicación también, les da la aplicación, o ustedes lo pueden hallar por tablas, ya lo hemos visto eso. Y hallamos las entalpías, lo único que necesitamos. Y siempre necesitamos todas las entalpías, por más que yo trabaje solo con calores, ¿no? Acá vamos a explicar un error frecuente que han cometido los estudiantes cuando han resuelto este examen. ¿Por qué? Como era un examen de ciclo Rankine y entró uno de refrigeración, era obvio que los estudiantes pueden usar sus libros, iban a ver los libros, e iban a la parte donde estaba el ciclo de refrigeración, ¿no? Está en todos los libros, está en el Potter, está en el Cengel. Y en ese libro, tanto en el Potter como en el Cengel, les da esta gráfica, como el ciclo de compresión por refrigeración. Está bien esta gráfica, es del ciclo de refrigeración por compresión. Pero no necesariamente tiene que adecuarse al ciclo en el cual nosotros estamos trabajando. Fíjense acá. 1 es vapor saturado. Está bien, ahí estamos bien. Ahora fíjense, de 1 a 2 es el compresor. De 1 a 2 es el compresor. Este es un compresor ideal. ¿Por qué es ideal? Porque es a entropía constante. Es donde ingresa el trabajo. Fíjense, acá está la flechita. Es el compresor, ingresa trabajo. Acá, ¿será que sucede eso? ¿Será que 1 y 2 sea entropía constante? Fíjense aquí, en el estado 1 ya tenemos los dos. Aquí tenemos los dos. Yo puedo hallar lo que yo quiera. Ya tenemos. El problema ya nos da las dos propiedades por cada estado. Si yo hallo la entropía de 1 y 2, ¿ustedes creen que sean iguales? ¿Ustedes creen que exista la posibilidad, la suerte de que justo sean iguales estas dos entropías? Sería mucha coincidencia, ¿no es cierto? Que justo sean hasta por decimales que sean la misma entropía, ¿no? Y van a ver que no. Ustedes pueden corroborar que no es la misma entropía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
que este dibujo me muestra un compresor ideal de entropía constante. Pero en mi problema, según los datos que me han dado, no es un compresor ideal, es un compresor real. ¿Qué es un compresor real? Ah, que genera entropía. Que aumenta la entropía. Entonces, hay que corregir eso. Luego, viene acá. Sí, aquí está el condensador, estamos bien. El condensador está en una isóbara. Recuerden que cuando nosotros agregamos calor o quitamos calor, ya sea en el ciclo Rankine o en este ciclo de refrigeración, siempre es a presión constante, ¿no es cierto? Listo, a presión constante. 3, fíjense, 3. Líquido saturado. Y esto está en todos los libros. Pero acá, ¿era eso? Seguramente por teoría, este es el punto por teoría. Pero acá nos ha salido líquido comprimido. Este punto tenía que ir un poco más allá, ¿no es cierto? Y luego de 3 a 4 es el proceso a entalpía constante. Es como una diagonal. Algunos lo dibujan, en otras bibliografías está como una pequeña curvita. Esa es la entalpía, es la entalpía constante de 3 a 4. Entonces, este gráfico es correcto, pero para un ciclo de compresión, primero, ideal, de compresor ideal, y de que el punto 3 justo caiga en la zona de líquido saturado, lo que no tenemos acá. Pero ¿cuál ha sido el problema? Como los estudiantes han visto esta gráfica, no sé, se lo han comido o esta presión o esta temperatura, aquí han puesto la flechita de entropía constante, han hallado la entropía acá y han visto aquí la entropía y listo. Se han comido uno de estos dos y listo, ya han completado sus dos propiedades. Acá también han visto que es líquido saturado y por alguna manera lo han tomado esto como si fuera líquido saturado. O sea, mucho ojo con las gráficas que usan de los libros. Puede que sea la misma en teoría, en síntesis, pero tal vez los estados no estén en los puntos correctos. O las turbinas, las bombas, los compresores no sean ideales como obviamente se dibuja en los libros. Aquí ponemos, esta era la gráfica para este problema. Fíjense, 1 y 2 no tienen la misma entropía, crece la entropía, seguramente no era un compresor ideal. Y el punto 3 se recorre un poquito más a la zona de líquido comprimido, nada más. Luego todo era lo mismo, ¿ya? Mucho ojo con la figura. Alguien podría decir, ¿necesitábamos la figura? No la necesitábamos, no la necesitamos. ¿Cuándo necesitamos la figura? Cuando aquí tenemos que hallar muchas propiedades. Pero en este caso ya estaban todas las propiedades hechas, solo faltaba esta. Todas las demás, así. Y como tampoco no nos pide el gráfico en el examen, no nos pide como inciso B el gráfico, tampoco era necesario. ¿Ya? Listo, reemplazamos. Yo solo necesito calores. Por lo tanto, reemplazo los calores, tengo todas las entalpías, reemplazo, ya tengo el calor de entrada, el calor de salida, ya tengo la fórmula, reemplazo, listo, tengo calor de entrada, calor de salida. Reemplazo en mi formulita del COF, calor de salida sobre entrada, menos 1, listo, encuentro. COF, como les decía, mayor a 1, en este caso 1,94. Y sí, este era el resultado del problema. Este resultado se lo logró con una tabla del Freon 12 sacada de internet. Y es el mismo que utilizó el docente, porque al docente en el solucionario también le salió 1,94. Por ejemplo, si hubiéramos utilizado el 134 del Cengel, este número sale 1,83, casi parecido. Y si hubiéramos utilizado el del Potter, hubiera salido 1,77. ¿No? Parecidos. Pero recuerden bien que en un examen siempre más va uno por el procedimiento que por el número que sale al final. ¿No? Entonces, recuerden el orden: balance de masa, balance de energía, ecuación de lo que nos están pidiendo, propiedades, reemplazamos y listo. Estas dos podrían cambiar de orden, tal vez sería lo mejor, para que luego en el balance de energía solamente hallen lo que les están pidiendo, nada más. Bueno, entonces fíjense, ya sabemos de refrigeración. Fíjense que no se necesita saber nada más de lo que hemos avanzado hasta entropía. Todo lo demás, que lo que vamos a hacer, es puramente aplicación de lo ya conocido, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.